Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas, aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy aquí con ustedes hablando de arquitectura. No sin antes desearles que tengan un feliz y próspero año nuevo colmado de bendiciones y que hayan podido disfrutar de las festividades navideñas. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Este programa compartirá con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como siempre, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez, y nos apoya desde un punto de vista técnico nuestro coordinador de operaciones y asistente del decano, el arquitecto Job Bonilla Rosa. Gracias a ambos y felicidades en este nuevo año. Bueno, Jesús, finalmente nos llegó el momento de ver si logramos concluir de reseñar esta gran figura del movimiento moderno en la arquitectura, como lo es Charles-Édouard Jeanneret, o mejor conocido como Le Corbusier. Ciertamente, quizás la figura de mayor influencia en el movimiento moderno. Y nos habíamos quedado el año pasado cortos tratando de explicar sus aportaciones en términos de la arquitectura de unos proyectos que se conocieron como la unité de habitación o la unidad habitacional, y que fue un poquito lo poco que logró hacer Le Corbusier en su traducción de las ideas que propuso conceptualmente para las ciudades. No pudo hacer la ciudad propuesta para París, pero sí logró hacer estas unidades habitacionales. Hizo 5 de ellas regadas por distintas partes de Europa, y que recogían en estos edificios parte de aquel concepto. Yo no sé si debiéramos de empezar aquí, entonces movernos a otros temas y concluir con esta parte de la unidad de habitación, que es un tema tan importante desde el punto de vista de las aportaciones que Le Corbusier hizo. Podríamos quizás comenzar con eso. Sí, claro que sí. Si me dan un segundo de presentar aquí. Perfecto. Bueno, yo sí coincido contigo de que no fue suficiente los primeros 2 programas, casi que para hablar de Le Corbusier se necesitan 5 o incluso 10 para presentar todo el detalle de la vida y de su práctica, porque ciertamente Le Corbusier ha tenido diferentes fases en su vida y cada obra que hace es digna de comparar con la previa, ¿verdad? Pero vuelvo con esta imagen en donde tenemos a Le Corbusier enfrente de este blackboard, de esta pizarra. Y habíamos hablado de que Le Corbusier es un arquitecto ciertamente del futuro, ¿verdad? Se anticipa a su situación en su contexto original, pero también Le Corbusier se debe caracterizar como un arquitecto de ideas, ¿verdad? Si puedes dibujar la idea, significa que puedes construir arquitectura. Y curiosamente, dentro de esta inquietud urbana de Le Corbusier, vale la pena volver a mirar esta imagen de una perspectiva de una propuesta para una ciudad contemporánea de 3 millones de personas, ¿verdad? Que es un interés muy particular que ha surgido de Le Corbusier en cómo se mejora la ciudad o incluso se rehace la ciudad. Y esta perspectiva, donde tienes estos edificios verticales, separados, con naturaleza entre medio, casi como da la impresión de que hay mejor ventilación, inclusive mejor vida en la ciudad. Y
la mejor forma de explicar esta perspectiva es mirando esta maqueta en Bird View, ¿verdad? De una vista aérea, en donde hay un contraste entre la propuesta de Le Corbusier en estos edificios para poder recibir estos 3 millones de habitantes y la relación con el tejido urbano existente de la ciudad. Recuerden que estas propuestas surgen a raíz de no solamente salubridad de la ciudad, pero también una Europa devastada por la Primera Guerra Mundial y también próximamente la Segunda Guerra Mundial. O sea que se aprovecha casi Le Corbusier por estas situaciones para poder proponer un mejor futuro. Y curiosamente, ese contraste entre la ciudad, o esa retícula urbana que cuando tú entras en las calles, no sé, yo siempre lo comparo, si han tenido la oportunidad de visitar Segovia o Toledo, ¿verdad? En España, tú entras a la ciudad, pero aquí tienes la perspectiva, inclusive Le Corbusier introduce la idea del horizonte, o sea, por primera vez se puede ver el horizonte en la ciudad. No sé si hay un comentario particular sobre eso. No, muy brevemente, primero, esta es una excelente visual de una propuesta casi utópica para la ciudad y que es resultado, como tú bien mencionas, de una búsqueda de una ciudad más limpia, más despejada, más abierta, huyéndole precisamente a esas condiciones de falta de sanidad que ocurrieron en la Europa de principio de siglo, luego de haber experimentado un movimiento de población por la revolución industrial del campo a la ciudad y de haberse colmado la ciudad de una población que no atendía adecuadamente con su infraestructura y que se convirtió en una ciudad poco salubre, en particular esta propuesta para París. A mí me evoca un poco, y vamos a estar hablando de esto en la segunda mitad con la arquitecta y coordinadora de nuestra unidad de tecnologías de la construcción y sustentabilidad, la arquitecta Pilar Ferrer, sobre las propuestas del movimiento moderno debido precisamente a la falta de salud. Y me evoca un poco aquellas ideas anteriores de Ebenezer Howard, por ejemplo, en su libro The Garden Cities of Tomorrow. Una propuesta diferente, pero en la búsqueda también de este despeje, de esta limpieza, que hoy en día quizás no la entendemos y no la vemos tan apremiante, pero que en ese momento sí que lo eran. Me recuerda también, ya que nosotros habíamos hablado y habíamos presentado la propuesta de Lucio Costa para Brasilia, me recuerda un poco lo que se hace en Brasilia, porque ciertamente Lucio Costa pues adopta mucho de las ideas de Le Corbusier. Pero no quiero interrumpirte más, por favor prosigue porque está interesantísimo la presentación. No hay problema. Curiosamente, mira, hay algo fascinante de que ciertamente Le Corbusier pasa más de 2 décadas tratando de conseguir a un cliente, ¿verdad? Que le pueda dar la oportunidad de hacer estos esquemas urbanos. Sin embargo, no lo logra en Europa per se, ¿verdad? Sin embargo, logra hacer casi como un microcosmos, ¿verdad? Cómo tú haces un edificio autónomo que tú puedas tener una cierta cantidad de personas habitando, pero que se sienta el edificio como una ciudad, ¿verdad? Y ese es el caso de la unidad de habitación de 1945, que está en el caso de Marsella, en Francia. Curiosamente, existen 5 de estos edificios construidos. Sin embargo, ¿verdad? Esta propuesta de la unidad de habitación lo que contempla es una conversación con la naturaleza, ¿verdad? Aquí en este sketch, en este croquis de Le Corbusier, dibuja lo que es una nube y el sol, ¿verdad? Como entidades propias que entran en conversación con la arquitectura, o sea que el ser humano que está en esta pequeña sección puede no solamente mirar, pero también interactuar con esas fuerzas de la naturaleza. Ciertamente él contempla la introducción del automóvil en la ciudad, pero ciertamente separadas con la arquitectura para que uno pueda tener, ¿verdad? Esa interacción con la naturaleza y claro, el edificio, que incluso, ¿verdad? Uno de los espacios interiores lo categoriza como una calle, ¿verdad? No es un pasillo, es una calle. Y claro, todas las amenidades están en el techo, ¿verdad? Le Corbusier es una persona fascinada con el sol, ¿verdad? No solamente como un elemento que puede sanitizar, pero también que puede hasta curar, de cierta manera, ¿verdad? Sí. Y
dentro de estas propuestas de la unidad de habitación existe un componente muy particular para Le Corbusier y es incluir la escala humana, ¿verdad? Que en 1952 él escribe el libro de El Modulor, que es una referencia para cómo tú puedes calibrar una arquitectura de gran magnitud, porque esto es un edificio a la escala del territorio. Eso es lo indispensable. Esto no es un edificio de 2, 3 plantas, ¿verdad? O 3 niveles. No, esto es un edificio que quiere entablar una conexión con la ciudad, con la naturaleza, ¿verdad? Y el territorio mismo. Y para Le Corbusier, que claro, hay algunos historiadores y teóricos a veces no se comprende bien la utilización del modulor, pero es cómo tú utilizas esta referencia de un cuerpo humano de 6 pies de altura con alcanzar una altura máxima de 0.5 pies, ¿verdad? Que ciertamente intenta calibrar la arquitectura, pero Le Corbusier quiere entender cómo el ser humano se logra sentar, cómo logra recostarse las manos de una baranda, ¿verdad? O recostar inclusive el codo, y si hay que bloquear, ¿verdad? La figura del ser humano, qué altura aproximada. O sea que es una arquitectura que para las personas que visitan las obras de Le Corbusier las sienten un poco pequeñas, pero es porque es una arquitectura que responde a esta proporción del ser humano, que es una fascinación de Le Corbusier, tratar de redescubrir esa proporción de la sección áurea en la arquitectura griega, ¿verdad? Que él habla en Towards a New Architecture, hacia una nueva arquitectura, como su primer manifiesto de la arquitectura moderna. E incluso cómo él intenta incluir, ¿verdad? Este modulor a nivel esquemático en lo que serían las proporciones de alturas, pero también en la planta de la unidad de habitación. No sé, hay algo interesante sobre la arquitectura de hoy día, que cuando tú entras a un espacio a veces es como impersonal con el cuerpo humano. No sé si tienes un pensamiento sobre eso. Bueno, varios pensamientos. Primero, hay dos temas que has tocado interesantísimos, como la unidad de habitación, o sea, estos edificios de los cuales, como bien dices, construye 5, aunque los más que conocemos o los más comunes que se me hacen a mí es el de Marsella y el de Berlín. Es casi que un premio de consolación al no poder hacer sus ciudades. Él hace un ensayo del objeto que propone para la ciudad, hace un ensayo individual, 5 ensayos individuales en estos lugares, y hacen estos edificios que son en realidad una ciudad en sí mismos, son self-contained, apoyan, no solamente hay residencia, sino hay apoyos comerciales, y como tú bien dices, hay hasta calles dentro del edificio, porque esa era su propuesta, era despegarse del piso, conseguir espacios abiertos, y era una búsqueda de la sanidad, del espacio sano y separado. O sea que eso muy interesante, y yo supongo que para muchos de los que nos están viendo es muy interesante también ver lo moderno y lo actual que se ve a un edificio que fueron diseñados en el 1945, en los años 40. O sea que estamos hablando. En cuanto a este tema del modulor, también interesante el énfasis que él hace en que la arquitectura se ajuste a la escala del ser humano, a la escala del usuario. Y muy importante tu comentario acerca de esta arquitectura que hacemos hoy en día, que a veces adquiere unas dimensiones colosales que se despegan o se nos hacen un poco ajenas a nosotros, donde no nos encontramos. Parecería que estamos diseñando para gigantes. Ese no era Le Corbusier diseñada para el ser humano. Pero adelante, continúa, por favor. Sí, fíjate, hay algo, aquí está la famosa calle, ¿verdad? Y también uno de los espacios interiores, que para Le Corbusier hay algo que a mí me fascina. En el siglo XX hay una cultura de producción en masa, ¿verdad? So que para Le Corbusier estos espacios no están amueblados, porque el mueble significa un artefacto con y hecho para un lugar en específico. Aquí los muebles están hechos en masa, por lo tanto los espacios son equipados. Que eso es una reconceptualización del espacio doméstico, inclusive cómo nos interactuamos con el espacio. Hay algo, un breve comentario, o sea, la unidad de habitación también surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? So que hay una necesidad de cubrir una cantidad de personas que
no tienen hogares, por lo tanto necesitan estar congregadas en un lugar. Y qué mejor que la arquitectura moderna de Le Corbusier para poder, ¿verdad? Tenerlos todos juntos. E interactuar, casi que tener esa vida de ciudad en un espacio interior. Inclusive, ¿verdad? Como niños en el rooftop, ¿verdad? En el techo interactúan para poder jugar y tener este espacio idealizado, ¿verdad? De la arquitectura interactuando con el ser humano. Ahora, te tengo una pregunta, Jesús. Hablamos de todas estas aspiraciones urbanas de Le Corbusier. Tuvo Le Corbusier, como tú y yo sabemos, una gran oportunidad de hacer ciudad. Right. Y fue en un proyecto bien particular en la India, la ciudad de Chandigarh. ¿Tú me puedes comentar algo de la experiencia de Le Corbusier en esa ciudad? Claro que sí. Hay algo peculiar de Le Corbusier porque Le Corbusier empieza su carrera viajando, ¿verdad? Para descubrir, incluso toparse con intereses particulares de cómo hacer una arquitectura de principio del siglo XX. Pero nunca, ¿verdad? En lo que sería en la década de los 40 y los 50, su vida se caracterizó por buscar y viajar al cliente perfecto, ¿verdad? Ese cliente que le pudiera hacer el sueño realidad de hacer una ciudad de principio a fin, ¿verdad? Y lo tuvo en el caso de la capital de Punjab en India, ¿verdad? Que su nombre oficial es el Chandigarh. Pero esto surge a raíz de la independencia de India con Pakistán en 1947. Por lo tanto, se necesitaba para esta nueva India una nueva capital, una nueva identidad, ¿verdad? Y tenemos aquí una foto a mano derecha, donde tenemos a Le Corbusier con el modulor para poder calibrar inclusive la escala del territorio con el master plan, ¿verdad? De Chandigarh. Y curiosamente, esta ciudad aplica la idea de la escala del ser humano a tal punto que no sé si los que están viendo pueden ver mi cursor, pero en la parte superior del master plan hay el área del Estado, ¿verdad? Que lo compara con el cuerpo humano. So que el área racional está fuera casi que del esquema urbano tradicional y en el centro están todas las amenidades de la ciudad y el resto está los componentes residenciales, ¿verdad? Más estas franjas verticales que están atravesando la ciudad para, de nuevo, esa idea de la salubridad, de esa limpieza para la interacción del ser humano con el territorio. Sí, es curioso cómo Chandigarh, él hace una referencia, como tú bien dices, al cuerpo humano, que de hecho cuando luego se llevan las ideas de Le Corbusier a la experiencia de Brasilia, no, en ese caso Lucio Costa hace una cosa completamente diferente, una ciudad radiando y en nada hace referencia a este concepto de Chandigarh, que es un poquito previo, a unos años previos a Brasilia. Brasilia ocurre en los años 60, 61, 60, 61, y esto ocurre en los años 50, principios de los 50. Pero esta idea es muy particular de Chandigarh, la idea de hacer una referencia, los pulmones son los parques, etcétera, etcétera. O sea que es muy interesante, muy interesante. Y curiosamente, de todas las propuestas para la ciudad, para esta nueva capital de Chandigarh, Le Corbusier decide diseñar casi la cabeza, ¿verdad? Donde está la razón, ¿verdad? Y tiene la oportunidad de diseñar tres edificios, que en este caso tenemos la Asamblea Legislativa, que cuando tú ves este edificio es la intersección de dos Le Corbusier. El Le Corbusier de la Villa Savoie, funcional, racional, versus el Le Corbusier de Ronchamp, ¿verdad? Que es un proyecto previo que habla más del objeto poético y de lo lírico, ¿verdad? Ciertamente en ese techo tan flamboyant que tiene, se ve mucho de Notre Dame de Hot de Ronchamp. Sí, ahí se ven los dos Le Corbusier batallando. Muy interesante. Sí. Exacto. Pero fíjate, también tenemos, en este caso, cuando él diseña la secretaría o de secretariat,
casi que Le Corbusier se toma a sí mismo como referencia y diseña esta versión de la Unité de Habitación 2.0, pero ¿verdad? Un edificio de 254 metros de largo con 42 metros de alto, ¿verdad? Para poder albergar toda esta cantidad de personas que van a estar trabajando. Inclusive el tratamiento de la fachada es muy particular que hasta se reinventa o lo hace mejor, ¿verdad? En esta segunda fase. Y claro, una de las últimas piezas que es la de High Court, en donde lo traigo porque una de las fascinaciones de la arquitectura moderna es cómo tú capturas o mantienes este lenguaje del volumen de la masa, pero en el caso de Le Corbusier, redefine cómo tú entablas este tratamiento de la superficie, ¿verdad? Que utiliza algo que se llama el brise soleil, ¿verdad? Que era para poder manipular, inclusive controlar la cantidad de luz que entra en el edificio. Pero lo fascinante es que él entabla una conversación espacial en la fachada, o sea que cuando estás en la fachada y entras al edificio, es la arquitectura que está acompañándote, ¿verdad? En todo momento. Sí, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Jesús. Una vez más no hemos podido concluir con la figura de Le Corbusier. Esta primera mitad nos la hemos consumido completa en esta última reseña de Le Corbusier. En la segunda mitad estaremos hablando con la profesora Pilarín Ferrer con relación a otros grandes ángulos de este movimiento moderno y cómo muchos de estos arquitectos, incluyendo Le Corbusier, no solamente se quedan en la arquitectura, sino entran en el diseño de objetos como muebles y demás que tú mencionaste al principio de nuestra presentación. Ha sido muy interesante tu presentación, las imágenes han sido de primera y muy ilustrativas, o sea que te lo agradezco una vez más. Por el momento tenemos que irnos a una pausa, dar por concluida esta primera mitad del programa e invitarlos a todos los que nos están escuchando y viendo que se unan a nosotros en unos breves minutos en la segunda mitad de esto, Arquitectura en Blanco y Negro. Gracias. Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de la bella profesión de la arquitectura. Y como les decía en un principio, espero que tengan un gran año 2022 y que Dios los colme de bendiciones. En esta segunda mitad del programa compartirá conmigo nuestra coordinadora de la Unidad de Sustentabilidad y Tecnologías de la Construcción, la arquitecta y profesora Pilarín Ferrer Vizcasillas. Pilarín, bienvenida nuevamente a este programa en el cual tú fuiste co-manejadora durante sus primeras etapas. Bienvenida a tu casa. Saludos a todos y me uno a las felicidades en este nuevo año para todos los que nos están escuchando. Así es. Pilarín, hemos estado discutiendo, conversando desde finales del año pasado y ahora comenzando este año sobre el movimiento el movimiento moderno en la arquitectura, las razones para su estética, una estética completamente nueva para el ser humano en ese principio del siglo XX, y la importancia del movimiento durante todo el siglo XX y todavía hasta nuestros días en el siglo XXI. Y hay muchas razones que estuvimos discutiendo y conversando con distintos colegas, particularmente el arquitecto Jesús Meléndez, por las cuales explican esta apariencia del objeto arquitectónico tan particular del movimiento moderno, una apariencia sobria, limpia, sin ornamentación, y que se explica desde las razones, dos razones particulares hemos conversado hasta ahora. Uno, la revolución industrial que hace que el ser humano y el diseñador arquitectónico adopte parte del vocabulario que se generó para estas grandes naves de producción industrial
y que traía consigo pues la honestidad en el uso de los materiales, materiales nuevos como son grandes paños de cristal, columnas independientes, el acero, en fin, materiales que no se habían explorado con tanta intensidad hasta ese momento de la revolución industrial, final del siglo XIX y principio del siglo XX. Y también conversamos el hecho de que el movimiento moderno vino perfecto luego de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, para la reconstrucción de esas ciudades destruidas en la Europa del momento, debido obviamente a la guerra, a las batallas que ocurrieron en las ciudades y que luego de la guerra se vieron forzadas a una reconstrucción rápida y este estilo arquitectónico que implica menos tiempo para su construcción, porque como decimos, tiene menos ornamentación y un uso más directo de los materiales, vino perfecto para una reconstrucción rápida y ágil de esas ciudades. Ciertamente, una vez se adopta, por las razones que sean, este vocabulario, empezamos a encontrarle otras motivaciones ya de carácter cultural y estético, y empezamos a hacer a construir una filosofía alrededor de esta nueva propuesta arquitectónica. Pero hoy tú nos vienes a traer una tercera razón. ¿Cuál es la tercera razón que apoya el adoptar el que nosotros y los arquitectos en ese principio del siglo XX adoptásemos el estilo del movimiento moderno en la arquitectura? Me encantaría que nos compartieras ese trasfondo de cómo esta otra razón apoya la adopción del movimiento moderno en la arquitectura. Definitivamente, las cosas no ocurren en el vacío, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser y yo pienso que el surgimiento del movimiento moderno y las pandemias de finales del siglo XIX y del siglo XX, principio del siglo XX, perdón, son, si se le puede llamar así, una feliz coincidencia, aunque suene irónico, ¿verdad? El mundo se enfrentaba a un enemigo invisible y una filosofía novedosa de diseño arquitectónico comenzaba a surgir a la par. O sea que las cosas empiezan a pasar al unísono, aunque no están relacionadas desde un principio. Tenemos que ir a la revolución industrial, sin duda. Las enfermedades y las pandemias por siglos han impactado el urbanismo y hasta han rediseñado ciudades y lugares donde la gente vive. Es importante mirar la historia, Luis. Sin duda, este es el caso del impacto que tuvo la revolución industrial sobre la arquitectura y el urbanismo. Esto empieza, si podemos decir, uno de los primeros propulsores de resolver este problema o de atenderlo es sin duda Ebenezer Howard, con su Garden Cities of Tomorrow en 1902, donde él propone una estrategia utópica que buscaba trabajar con los males de la revolución industrial, que eran estos males: poca ventilación, falta de iluminación natural, lugares de muy poca higiene, poco acceso a agua potable, problemas que trajeron consigo pues grandes problemas como la tuberculosis, el cólera, la fiebre amarilla, entre otros, causados, como he dicho, por la sobrepoblación y la pobre higiene. Tenemos que hablar de un concepto que se llama la miasma. Esto es importante porque hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, el hombre creía que los males de la ciudad estaban en el aire, que era un aire que venía, un aire sucio que venía y que te enfermaba. Es decir, que lo que nos enfermaba no era de persona a persona, era una transmisión de persona a persona, era una transmisión por el aire. Vamos a ir un poquito más atrás, la peste bubónica en la Edad Media. Pocas personas saben que en ese momento Leonardo da Vinci, que es sobreviviente de la peste bubónica, en esa época la gente abandona las ciudades y se va al campo. Y él nos propone una ciudad ideal donde separaba circulaciones, el hombre, los animales, el comercio, las aguas usadas. O sea que desde la Edad Media le estamos dando pensamiento a lo que es una ciudad saludable. Si nos vamos al París de Haussmann, un París que hoy día disfrutamos todos, una ciudad hermosa, pues una ciudad que era una ciudad pestilente, una ciudad llena de enfermedades, una ciudad que hubo que eliminar barrios completos para hacer calles derechas
edificios apropiados, traer luz, traer ventilación, traer agua potable, disponer de los desperdicios sólidos, obras que causaron mucho dolor y mucho problema, ¿verdad?, hacia la gente que vivía en ella, pero que nos lograron una ciudad más limpia y una ciudad más saludable. De momento, con el plan de Haussmann, quisiera detenerme aquí un poco, porque la ciudad de París había crecido de manera orgánica y ellos entienden que la manera más fácil de llevar la tubería, la plomería, los desagües, los sanitarios, era entonces volver a la cuadrícula, ¿verdad?, de la antigua ciudad romana. El movimiento moderno coincide con varias pandemias. Y no es hasta que viene el señor Robert Koch, ¿verdad?, en 1882, quien descubre que es una bacteria, que ese enemigo invisible que nos causa estas enfermedades es una bacteria. Y esto es importante porque ahora vamos a separar del aire sucio que traía las enfermedades, como es el sereno por la tarde, a un enemigo que ya lo hemos identificado, pero para el cual no tenemos cura. Y ahí empieza entonces unas nuevas tendencias en la arquitectura que coinciden con estos momentos de la Primera Guerra Mundial, Spanish Flu, etc. Sí, Pilarín, está muy interesante lo que estás mencionando. Quisiera ver si logramos, para beneficio de nuestros oyentes, amarrarlo al tema de la arquitectura. Déjame ver si te he entendido. A finales del siglo XX y a finales del siglo XIX, es decir, principios del siglo XX, por motivos de la revolución industrial, el movimiento a las ciudades masivo de parte de población que estaba en el campo, el hacinamiento que se genera, la falta de infraestructura, se crean unos graves problemas de sanidad. Y esos problemas de sanidad traen consigo, obviamente, el contagio de persona a persona de enfermedades que de otra manera quizás no se hubieran convertido en el problema que llegaron a convertirse, que fueron reales pandemias. Y entonces el ser humano identifica la limpieza como la primera opción para combatir esas enfermedades que estaban diezmando a la población. Tenemos la tuberculosis, por ejemplo, es una de las grandes enfermedades, y después posteriormente vamos a tener el Spanish Flu ya en el siglo XX. Pero quiere decir que la limpieza se convierte como esa primera opción de combatir las enfermedades, y se identifican dos condiciones. Uno, las ciudades había que ventilarlas, había que abrirlas, había que hacer otro tipo de ciudades. Ahí muy bien tu mención de The Garden Cities of Tomorrow de Vanessa Howard, que es casi que un anticipo de ideas que luego Le Corbusier vuelve a traer en sus propuestas. Un poquito diferentes, pero más o menos bajo los mismos principios. Pero también se identifican los edificios sobrecargados, sobredecorados, como lugares o volúmenes que acumulaban polvo, suciedad, en fin, no favorecían obviamente las aspiraciones esas de limpieza que se querían alcanzar para lograr todo un ambiente mucho más saludable. No sé si es en esa dirección en que te estabas yendo, y si esa es la dirección, ¿cómo es que entonces llegamos al impacto sobre el volumen arquitectónico, sobre la arquitectura per se? Pues mira, las nuevas tendencias, se empiezan a diseñar lugares con énfasis en la estricta higiene, amplia exposición al sol y al aire. Como no había una cura para esta enfermedad, toda la cura es puramente ambiental. O sea que venimos aquí a grandes ventanales, terrazas al aire libre, exposición al sol, entre otras cosas. En lugar de encerrarse, la idea era salir y tener este contacto con la naturaleza, como las imágenes que están viendo ahí, que son en su gran mayoría sanatorios, y cosas que hoy día serían impensables. Nosotros no tenemos ningún hospital que tenga que su habitación tenga un balcón, que tenga un ventanal, que tenga una terraza abierta, y esto es una nueva tendencia. Otra cosa que se hace era levantar los edificios
sobre pilotes, separarnos de la tierra, porque se creía que en la suciedad de la tierra era que teníamos de momento las enfermedades, que cualquier sitio podía ser un lugar donde se alojara esta cosa que nos estaba enfermando. ¿Qué sitios son esos? Cornisas, molduras, espacios encerrados, muebles pegados del piso, cualquier cosa que no permitiera mantener un lugar limpio. Así que nos estamos moviendo a edificios encalados, a edificios blancos, a edificios levantados del piso, a lugares amplios, a ventanas muy amplias, muy grandes, que permitan la entrada del sol. Tenemos arquitectos, por ejemplo, Walter Gropius, que vamos a ver unos ejemplos de sus casas ahora. Ya lo vemos, unos espacios amplios, unos edificios blancos, mínima decoración. Tenemos entonces Mies van der Rohe, ¿verdad? Que tenemos aquí en la imagen con su famoso pabellón de Barcelona. Si seguimos, tenemos entonces las casas de, me parece que la próxima imagen es Le Corbusier con su Villa Savoie en Francia. Y esta imagen que tenemos a la izquierda la traigo porque es la propuesta de Le Corbusier para París. Un París que él encontraba que era sucio, un París que estaba pegado del piso y un París que él entendía tenía que levantarse, tenía que exponerse al sol, tenía que tener una manera de que el aire pudiera fluir entre los espacios. Luego tenemos me parece que tenemos ahora a Richard Neutra. Richard Neutra es un personaje curioso porque Richard Neutra no solamente, las dos imágenes que tenemos a la izquierda son el Lowell Health House, que es en Los Ángeles, ya estamos hablando de un arquitecto austriaco que se muda a Estados Unidos, y la que tenemos en la derecha son las que se hicieron muy famosas, las escuelas al aire libre con los famosos ventanales, las puertas plegadizas de cristal, los niños afuera, o sea, estamos saliendo al exterior, estamos teniendo una arquitectura minimalista, sencilla, elegante, pero que nos permite esa nueva visión de salud que, como dije, es una feliz coincidencia entre pandemia y un movimiento que estaba en todo su apogeo. En la próxima imagen tenemos posiblemente el edificio que es el Painio Sanatorio de Alvar Aalto, y lo traigo porque definitivamente en cuanto a esta relación del movimiento moderno con la salud y esta nueva imagen, este edificio lo tiene todo. Y fue el propulsor de esta nueva tendencia en cuanto a los hospitales y los sanatorios. Ya les digo, no había cura para la enfermedad, pero se entendía que el aire libre, el sol, la vista al exterior, levantarnos del piso y tener lugares más limpios nos iba a garantizar una mejor salud y un mejor estilo de vida. Y yo creo que es esta apuesta a estos nuevos estilos que hizo que la gente acogiera tanto el movimiento moderno. Fue una coincidencia, pero fue una feliz coincidencia. Sí, excelentes imágenes, Pilarín. Yo creo que ilustran perfectamente lo que estás mencionando, y debe ser bien aleccionador para muchas de las personas que nos están viendo a través del podcast. ¿Cómo es que llegamos, o una razón más por la cual llegamos a esta arquitectura libre de decoración y tan honesta en el uso de los materiales, que muchos no han aprendido a apreciar todavía? De hecho, la arquitectura moderna, por alguna razón, mucha gente la encuentra sin valor histórico ninguno, cuando es todo lo contrario, es una respuesta a un momento histórico, y es un momento y es una situación donde la arquitectura se convirtió en la primera línea de defensa para la salud nuestra, incluso antes que la ciencia. O sea, que fue la arquitectura la primera alternativa, la primera solución que nosotros presentamos para combatir los graves problemas de salud que enfrentaba la humanidad en aquel final del siglo XIX, principios del siglo XX. Y quizás si la gente entendiera esto, aprendería a apreciar más ese momento arquitectónico y a entender esa nueva estética
y encontrarle la belleza que tiene estos grandes ventanales, permitir la entrada de la luz, esas superficies limpias, la falta de decoración, la transparencia en los pasamanos, como veíamos, y en los barandales, los aleros amplios para permitir utilizar el espacio exterior, pero estar protegido al mismo tiempo de las inclemencias del tiempo. Son cosas que hasta el momento no existían y que es la arquitectura moderna quien trae ese vocabulario y por lo tanto hay un aprecio particular que debemos de guardar hacia ese momento. Ciertamente el sanatorio de Álvar Alto que enseñaste es una muestra de una solución tan coherente y tan equilibrada que nos debe llevar a la reflexión sobre el valor de este momento. Yo no sé si nos quedamos solamente en la arquitectura o qué pasaba en esos edificios cuando entrábamos al edificio y qué hacíamos con esos interiores y si esta actitud impactó no solamente la arquitectura per se, sino la manera en que nos acomodábamos dentro y la manera en que lo utilizábamos y la manera en que lo amueblábamos. Eso también entiendo que se vio influenciado por el movimiento moderno. ¿Es así? Ciertamente, al igual que vemos que empiezan a aparecer casas elevadas del suelo, también empiezan a aparecer muebles elevados del suelo. Con materiales ligeros, lisos y lavables, superficies y lugares aerodinámicos, en donde el polvo hospedero de este mal que aquejaba a la gente no se podía esconder. Ahora, y recordemos, estamos hablando de enfermedades mortales, muebles fáciles de mover para poder limpiar y fácil de identificar si había polvo acumulado. De hecho, de esa época tenemos unos hermosos ejemplos, como es la silla Barcelona, la silla Basili, el Inns Chair y el tan afamado Lounge Chair de Le Corbusier. Si nos fijamos en los modelos que estamos viendo, todos son con curvatura, el polvo se desliza, el polvo no se acumula, el material es fácil de limpiar y, importante, están elevados del suelo, o sea que si hay polvo acumulado, si hay suciedad, lo puedo identificar. O sea que es bien fácil de limpiar el espacio interior y son materiales que tienen dos características. Una, no acumulan el polvo y dos, son de producción industrial. Quiere decir que se podía producir en grandes cantidades. Esto lo habíamos tocado al final de la primera mitad del programa con el profesor Meléndez y me está tan curioso que tú hayas concluido también en el mismo tema. Pilarín, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer volver a compartir contigo en tu espacio y estoy seguro que habrán otros temas en el que vas a poder aportar muchísimo y que esperamos puedas estar con nosotros nuevamente. Pero ahora nos tenemos que despedir. No sin antes darle las gracias a nuestra Universidad Pontificia y al personal técnico que nos ha apoyado y gracias obviamente a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora. Les deseamos a todos un feliz año 2022 colmado de bendiciones. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es su programa Arquitectura en Blanco y Negro. Hasta la próxima semana. Gracias, hasta la próxima. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.